en la plataforma del Senado de la República. Muchísimas gracias. Pues buenos días, tengan todos ustedes nuevamente y le vamos a dar la palabra al señor Manuel Jorge Carrión Perea. Tiene 5 minutos, no sé si está por allá, ya está por ahí, para presentar sus argumentos y propuestas de trabajo. Adelante, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es, como han señalado quien me ha antecedido, un honor estar con ustedes y sobre todo atendiendo a un motivo muy loable, pero además necesario en la consolidación del Estado mexicano, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que la protección institucional de los derechos humanos ha sido uno de los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano, que se ha venido trabajando en los últimos años, y obviamente la Comisión Nacional tiene que hacerlo atendiendo de manera directa a la participación activa de la sociedad civil y la academia, que se incrusta dentro de las acciones que lleva a cabo el Consejo Consultivo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero este seguimiento, estas atenciones que se tienen que dar al papel, no tienen que ser a la manera de órganos auditores, para eso ya existen otras instancias para ello, sino como de consulta y asesoramiento que permita llevar a cabo un planteamiento técnico, real y veraz sobre las necesidades de la comisión. También creo que es indispensable que el Consejo Consultivo no se conforme para llevar a cabo activismo, sino un seguimiento puntual a las funciones que le confiere la ley, que se encuentran previstas en el artículo 19 de la propia ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bajo este sentido, yo en mi programa de trabajo que expongo a ustedes de manera verbal, ya lo hice de manera escrita, señalaba 3 elementos fundamentales. 1, revisión de la normatividad. Este es un punto fundamental que tiene que revisarse la normatividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre todo el reglamento interior, para que sea acorde a las necesidades de las áreas. También de la misma forma el estatuto del servicio de carrera, de la misma forma el reglamento interno del Centro Nacional de Derechos Humanos, creo que es una parte fundamental porque se encuentran desactualizados y ya no cumplen con las características que tiene actualmente la Comisión Nacional. Esta revisión integral también tiene que ir acompañada forzosamente de establecer convenios de colaboración necesarios con instancias como el INALI u otras dependencias para que la información sea accesible a toda persona, sea incluyente y accesible por diversos modos, que también tienen que ser no solo los medios electrónicos, sino incluir, por ejemplo, lenguaje de señas, braille, lenguaje sencillo, claro y de fácil lectura, que sea visible de manera inmediata en el sitio web de la Comisión. Creo que este es un punto fundamental. De la misma forma, considero que el interpretar el reglamento interno ha sido una de las funciones diametrales y centrales del Consejo Consultivo, por lo cual es indispensable que, en colaboración con el Centro Nacional de Derechos Humanos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se lleve a cabo una revisión de toda la interpretación del reglamento que ha hecho en estos años la propia Comisión Nacional en consolidación con el Consejo Consultivo. Opinar sobre el proyecto de presupuesto es importante. Hemos visto que en los últimos años ha habido una reducción al presupuesto de la CNDH. Este punto es importante porque con menos recursos se tiene que hacer todavía un papel mayor y evitar, por ejemplo, dejar de dar seguimiento puntual a las quejas que se presentan de manera común dentro del desarrollo de la comisión. Yo creo que este punto es importante. Haría una revisión muy clara sobre los capítulos, principalmente el 1000, que son recursos humanos, y 3000, que es la parte de servicios, ya que en ello se eroga la mayor parte del presupuesto de la comisión. De la misma forma, como tercer punto, es solicitar a la persona titular de la comisión información adicional sobre asuntos que se encuentran en trámite. Sobre este punto, creo que es relevante el papel del Consejo y lo primero que haría sería dar un seguimiento, una solicitud de las recomendaciones que están pendientes de cumplir y si hay una en puerta, porque es importante empezarnos a empapar de esta noción, así como conocer si existe una recomendación general. Este es un punto fundamental, toda vez que las recomendaciones generales son uno de los instrumentos más importantes que tiene la CNDH y es importante que los conozca el Consejo. De la misma forma, considero que se tendría que dar un análisis sobre la propuesta de modificación que en su momento se hizo a la CNDH y fortalecer el papel de la Comisión en instancias como la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas. Creo que un punto fundamental, ya estoy por terminar, es conocer por qué hay un aumento de quejas pendientes de trámite con respecto a años previos. Por ejemplo, el 2020 inició la Comisión con 4.828
expedientes de queja, se recibió 11.387, concluyó 10.204 y se quedan en trámite 6.011 expedientes. Lo que quiere decir que hubo un aumento de los expedientes pendientes y tiene que haber una información clara y precisa porque no son expedientes, son casos de vidas que están sintiendo una vulneración a sus derechos humanos. Dejar de ver los expedientes como papel, sino como casos de personas que requieren del apoyo formal de una institución tan importante como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No quiero abusar más de su tiempo, les agradezco mucho su atención y estoy aquí para atender a sus planteamientos. Gracias. Ahora creo que está en silencio el micrófono. Muchas gracias, perdón. Pues ahora pregunto si alguna senadora o senador desea formular alguna pregunta. Ok, le damos la palabra al senador Emilio Álvarez. Gracias, senadora Nestora. Un gusto que esté ahora usted moderando. Gracias a la presidenta que moderó la primera parte. Y maestro Manuel Jorge, bienvenido. Gracias por su participación. Buenas tardes. Hizo usted una presentación muy estructurada, muy ordenada y con esa idea y además con lo que usted nos presentó por escrito. Quisiera preguntarle qué sugiere usted para que el Consejo dé también seguimiento a las recomendaciones que han emitido organismos internacionales de derechos humanos hacia México. ¿Qué podría hacer la CNDH en ese papel? ¿Y usted qué cree que en esa materia podría ser el rol del Consejo? Por su respuesta, por su tiempo y por su participación, muchas gracias. Gracias. ¿Contesto todas o espero a una por una? En conjunto, ¿verdad? En bloque. En bloque. Bueno, tiene la palabra la senadora Silvana Beltrones. Gracias, senadora Nestora. Bienvenido, maestro. Atendiendo al plan de trabajo que nos presentó, hablas de que si usted llegaría al Consejo Consultivo tendría una posición más activa sobre el tema de trata de personas. En ese sentido, mi pregunta sería ¿qué acciones propondría para fortalecer este programa que depende de la quinta visitaduría y cuáles serían sus propuestas en concreto para poder prevenir este delito? Gracias. Muchas gracias, senadora Beltrones. Ahora tiene la palabra el senador Botello. Muchas gracias, senadora Nestora. Pues un gusto escucharle, muy completo, muy preciso, muy bien su exposición y también su plan de trabajo. Usted nos exponía en este momento el asunto de la reglamentación, interpretación y los alcances que tienen los reglamentos. ¿Se considera que el Consejo deberá transitar para un fortalecimiento en esa sana interpretación, en ese alcance que debe tener el Consejo, y hacia dónde podría usted estar enfocando o pidiendo que se enfocara el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Botello. Ahora tiene la palabra la senadora Antares. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel Jorge, su presentación muy bien, muy concisa, y es evidente que usted tiene conocimiento de qué se trata el Consejo Consultivo. Y mi pregunta tiene que ver más bien cómo contribuiría usted para fortalecer este órgano colectivo en la CNDH, que sabemos que en esta ocasión vamos a elegir a un gran número de consejeros. Entonces, me gustaría saber cómo trabajaría usted en colectivo para poder fortalecer pronto este órgano colegiado. Gracias. Muchas gracias, Antares. Pues ahora tiene el uso de la palabra el compareciente para contestar a los cuestionamientos hasta por 3 minutos. Adelante, señor Manuel Jorge. Muchas gracias, amigo de todas y todos. Eso siempre es una parte Gracias. importante. Muchas gracias. Aquí el punto, voy a contestar las preguntas, seré breve, haré economía del lenguaje por el tiempo que se nos ha señalado. ¿Cómo contribuiría a conocer este consejo? Un punto fundamental es solicitar que se haga de manera transparente todas las decisiones y todos los puntos que se han a cabo por parte del consejo. Ese punto es fundamental. Creo que ese es uno de los
grandes retos que afrontan órganos consultivos tienen que ser transparentes y todas las decisiones que lleven a cabo tienen que ser conocidas por parte de la ciudadanía. Ese es un punto fundamental, dependiendo obviamente de las personas que lo integren. Estaríamos puentes y lazos de conocimiento, de diálogo, que es fundamental como en toda democracia, pero también en todo órgano deliberativo. Ese es un punto, y conocería de manera plena cuáles han sido todas las decisiones que se han tomado previamente en el Consejo, solicitar las actas del Consejo previas para poder dar atención inmediata a cada una de las solicitudes y dar un seguimiento para poder estructurar un programa de trabajo conforme al conocimiento público. No construir castillos en el aire, sino construir cuestiones con bases sólidas. Con respecto al fortalecimiento, hacia dónde tiene que enfocarse el Consejo, al propio papel que le otorga la normatividad, hacer un órgano consultivo que sea determinante en el análisis de los informes de la presidenta, de los informes que plantea también en materia presupuestaria, y que se vea un ejercicio real y eficiente del gasto presupuestal. Creo que ese es uno de los temas fundamentales, analizarlo, y obviamente dar cabida a las voces que se señalan desde la sociedad civil, desde la academia, con respecto a esos planteamientos. Y ese punto se incardina o anida un poco en la observación que hizo el senador Álvarez y Casa, en la cual, en primera instancia, yo solicitaría conocer si ha habido un acercamiento por parte de la CNDH para conocer estos casos, si ya ha habido un trabajo previo, si existe, obviamente, dar un seguimiento puntual, muy concreto, y verificar qué es lo que se ha llevado a cabo para evitar que no se esté trabajando de manera doble. Y donde no se está trabajando, un punto importante es, si existe la obligación de llevar a cabo esas acciones, ¿por qué no se han llevado a cabo? ¿No? Ese es un punto que creo medular, y obviamente considerar que las recomendaciones, así como las observaciones e incluso las sentencias de la Corte Interamericana, hay que recordar, de acuerdo a lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que ser vigiladas por todas las instancias del Estado mexicano, que engloba tanto organismos públicos autónomos como instancias de la administración pública, en este caso federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en dado caso. Y para atender de manera muy concreta la pregunta que hizo la senadora Beltrones, lo primero que propondría sería un fortalecimiento directo con las obligaciones que le marca la ley la ley contra la trata a la CNDH sobre el programa que lleva a cabo en materia de trata de personas. Visualizar también que hay una propuesta desde el seno de la CNDH y desde su participación activa en la Comisión Intersectorial contra la Trata para fortalecer un registro de víctimas de trata de personas desagregado por cada una de las conductas delictivas que implica. La trata de personas o la explotación en materia de trata de personas abarca muchas conductas más allá de la sexual, experimentación biomédica, trabajo forzoso, matrimonio servil, por ejemplo, y ese problema tenemos que no está establecido dentro de la estadística criminal, ni tampoco con la estadística de las víctimas, esa desagregación. Si consideramos esa desagregación, va a ayudar muchísimo a generar políticas públicas concretas para atender la trata de personas contextualizada, porque la trata de personas no es la misma la que se suscita en Yucatán, en Guatemala, que puede suscitarse también... Querido amigo, se acabó el tiempo. Ah, perfecto. Bueno, esas serían las propuestas. Ofrezco una disculpa por superar estos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo Manuel Jorge Carreón. Pues le informaremos la decisión que se tome. Muchas gracias por participar. Hasta luego. A continuación tenemos la participación de Marcela Velázquez Bolio. Tiene 5 minutos para presentar sus argumentos y propuestas de trabajo. Adelante, Marcela. Bienvenida. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marcela Velázquez Bolio, soy politóloga y soy maestra en Política Social y Desarrollo. Y al empezar a pensar en este mensaje para la comparecencia, yo tenía una pregunta que no me dejó la cabeza. Y esta pregunta es, ¿qué es el privilegio? El privilegio es haber podido elegir qué carrera estudiamos, el haber podido cursar una maestría, el tener acceso al mercado laboral, un techo digno, comida saludable, información que permita tomar decisiones y un largo etcétera. En pocas palabras, lo que deberían ser derechos a los que todas y todos deberíamos de tener el mismo acceso, en México son vistos como privilegios. ¿Qué hacemos con este privilegio? ¿Qué hacemos con el privilegio de unos pocos? Se puede elegir no hacer nada, se puede elegir seguir perpetuándolos y explotándolos en nuestro propio beneficio, pero también podemos asumir la responsabilidad que conlleva este privilegio
y aportar para que los privilegios sean realmente derechos. Así, podemos elegir y buscar servir para que lo que parecen privilegios se conviertan en derechos para todas y para todos. El servicio público es noble, si así lo queremos. El servicio público nos permite apoyar a las personas que no han tenido las mismas oportunidades que el resto. Pues aunque las normas y leyes establecen la igualdad de derechos y oportunidades, sabemos que esto no es una realidad. Los derechos no deben ser privilegios. Por todo ello, mi elección ha sido hacerme responsable de mi privilegio. Como han podido observar en mi currículum y en mi experiencia laboral, he podido estudiar, conocer, aprender, escuchar y debatir con muchas personas en ambientes diversos y plurales. Esto me impulsó y me ha impulsado a dedicar mi vida profesional a la promoción y protección de los derechos humanos desde diversas trincheras, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Siempre me he enfocado en programas y proyectos que brinden resultados concretos para que las personas puedan ejercer sus derechos. He trabajado con organizaciones de la sociedad civil, con colectivos y con personas en materia de género, salud y derechos sexuales y reproductivos, discapacidad, migración y calidad en la atención de la salud. He trabajado de manera descentralizada en los estados de la República, he estado en los Altos de Chiapas, he estado en la Sierra de Oaxaca y nuevamente ha sido escuchar, poner atención a las necesidades de la gente y con esto proponer sus soluciones viables y concretas. El contexto importa para poder proponer soluciones eficaces. Esto es fundamental en un país tan vasto y tan diverso como el nuestro. Paralelamente, desde hace 15 años imparto cursos, clases y conferencias. En la actualidad soy profesora de cátedra y imparto las materias de sociedad civil y participación ciudadana y de ciudadanía global, diversidad y tolerancia a nivel de licenciatura. ¿Por qué hago esto también? Porque confío en la necesidad de compartir y debatir y reflexionar para que las nuevas generaciones entiendan de dónde vienen, entiendan su privilegio y ayuden a cuestionarse, aprendan y ejerzan una nueva ciudadanía mucho más responsable y mucho más justa. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un espacio diverso, debe ser un espacio diverso. Cuenta con las facultades y con las atribuciones para coadyuvar de forma proactiva en hacer realidad el ejercicio de los derechos humanos. Por todo ello, como ciudadana y como profesionista, tengo el interés legítimo y la formación necesaria para poder incidir desde este Consejo en la transformación de la realidad de nuestro país, impulsando una construcción práctica de la justicia social y la defensa efectiva de los derechos humanos. Además, creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el potencial para ser una institución que transforme la realidad de las mexicanas y mexicanos. Nuevamente, los derechos humanos tienen que dejar de ser privilegios. Por ello, el plan de trabajo que contemplo tiene 3 ejes de acción que están acordes a las funciones y atribuciones del Consejo. El primero es colaborar en la elaboración de recomendaciones efectivas y eficientes para los lineamientos generales y proyectos especiales de la Comisión. Esto es, revisar las normas y el reglamento interno con el fin de que se ajusten a las recomendaciones nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. También revisar y emitir recomendaciones de diseño e implementación basadas en resultados para los proyectos especiales de las visitadurías generales. El segundo punto es contribuir en la elaboración de una robusta implementación de un sistema de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y los organismos autónomos. Para esto, un diseño de un modelo de trabajo interinstitucional con el Estado, organizaciones de la sociedad civil y organismos autónomos. Dicho modelo implica reuniones periódicas y mesas de trabajo resolutivas para la prevención de violaciones a derechos humanos. El tercer punto es colaborar en el establecimiento de una visión integral del sistema de reparaciones que sea viable para ser llevadas a cabo en tiempo y forma por las autoridades. Esto es coordinar esfuerzos para la revisión oportuna, emitir opiniones sobre la viabilidad y diseñar un esquema de monitoreo para el seguimiento. De ser considerada mi candidatura, mi propuesta es dar resultados que redunden en el beneficio de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias y quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, Marcela. Pues ahora pregunto si alguna senadora o senador desea formular una pregunta. A ver. Adelante, senador Emilio. Gracias, maestra Marcela, bienvenida. Muchas gracias por su participación, le agradezco mucho. Además celebro su puntualidad, ¿no? Y el contenido. Muchas gracias por eso, por su participación.
nos dio, claro, por obvio tiempo usted no puede desarrollar, ¿no? Pero vi con mucho detalle su programa, me gustó mucho. ¿Nos podría dar algunas ideas un poco más concretas de ser el caso? Usted como consejera, ¿qué haría en el consejo? ¿No? Ya nos dio las líneas generales, ¿no? Pero si es tan amable, darnos un poco más de propuestas. Le agradezco mucho su tiempo, sus respuestas y su participación. Gracias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador Emilio. Ahora tiene la palabra la senadora Silvana Beltrones, por favor. Gracias, senadora. Bienvenida, maestra. De igual forma, por lo corto que es el tiempo, a mí me gustaría que pudiera abundar un poco más en el punto número 3 del plan de trabajo, en donde habla del sistema de reparaciones. Quisiera saber qué lo hace distinto a lo que ya hace el Consejo Consultivo al conocer y opinar sobre las recomendaciones que emite la CNDH y cómo fortalecería el Consejo de parte. Gracias. Muchas gracias, senadora Silvana. Ahora tiene la palabra la senadora Celeste. Creo que va el senador Botello. ¿No? Bueno, hago la pregunta. Senador Botello, pidió usted la palabra. Una disculpa, no alcancé a mirar. Muchas gracias, senadora Nestora. Desde luego también un reconocimiento a la maestra Marcela, un preámbulo que nos ubica precisamente en cuanto ve que los derechos no es un privilegio de unos cuantos, sino debe ser de todos. Desde luego su concreción, sus 13 líneas de trabajo, y respecto pues a esa sinergia que usted propone que debe existir en trabajos resolutivos en las distintas áreas de gobierno, los ciudadanos y la propia comisión, ¿de qué manera usted podría o estaría proponiendo engarzar también al Sistema Nacional de la Comisión de los Derechos Humanos, donde estaría involucrando a los entes estatales? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Botello. Ahora sí tiene la palabra la compañera Celeste. Gracias, senadora. Muchas gracias, maestra Marcela. Fue un gusto escucharte. Bueno, quisiera preguntarte cómo podrías mejorar la vinculación entre las ONGs y el Consejo, y qué temas priorizarías. ¿Qué crees que deberíamos de priorizar en este momento? Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, senadora Celeste. Y pues ahora tiene el uso de la palabra Marcela, la compareciente, para contestar a los cuestionamientos hasta por 3 minutos. Adelante, Marcela. Gracias, senadora, muy amables. Muchas gracias por sus preguntas. En cuanto a lo que menciona el senador Álvarez y Casa, las ideas más concretas y a lo que me refiero son reuniones periódicas y de mesas de trabajo, y lo vuelvo a repetir, resolutivas con el Estado, con las autoridades competentes y con sociedad civil. No necesariamente sociedad civil organizada. Es importante la sociedad civil organizada, pero hay que escuchar a todas y a todos. Mesas resolutivas son planes de trabajo y programas de trabajo para poder proteger los derechos humanos de manera preventiva. ¿Por qué? La comisión lleva 30 años, mucho del énfasis está en las reparaciones y en las resoluciones que emite, y yo siento que falta mucho énfasis en ser mucho más preventivos, y sobre todo porque la comisión sí tiene las facultades para hacerlo, y el Consejo Consultivo también en la revisión que hace de los programas de trabajo. A eso es a lo que me refiero. Si nosotros tenemos marcos claros, con las entidades que debemos de trabajar podemos ser mucho más preventivos. En cuanto al sistema de reparaciones, ¿qué es lo que yo agregaría? Gracias, senadora Beltrones. Lo que yo agregaría, y trabajando en el sector público, es qué hacemos para que las resoluciones que emite la comisión y desde el Consejo Consultivo, qué podemos aportar para que estas resoluciones que emiten y el sistema de reparaciones sea viable. Para que un sistema de reparaciones sea viable, yo me enfocaría en garantías de no repetición. Y por eso me remonto otra vez a un sistema de trabajo conjunto
entre el Estado, la sociedad civil, el Consejo Consultivo fortalecido y apoyando a la Comisión para generar y para poder lograr garantías de no repetición. Esa para mí es una de las reparaciones más importantes y que realmente puede funcionar para tener un sistema preventivo para la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, senador Botello, por su pregunta. Esta sinergia, lo vuelvo a decir, ¿cómo los vamos a involucrar? Vinculándonos con quien nos tenemos que vincular y sentándonos todos en una mesa, todas y todos en una mesa a trabajar. Las sensibilizaciones, los foros, las capacitaciones, yo no estoy diciendo que no sean útiles, son muy útiles, pero realmente si estábamos hablando de conocimientos, actitudes y prácticas, siento que en muchas ocasiones la Comisión y desde el Consejo Consultivo nos hemos quedado en el escritorio y solo nos hemos enfocado en conocimiento y tal vez actitudes. Falta la práctica. Y para poder tener la práctica y realmente cambiar la cultura para los derechos humanos, hay que ser resolutivas y resolutivos. Hay que sentarnos con las autoridades que tienen la obligación de proteger los derechos humanos y que realmente trabajemos. Y finalmente, ¿cuáles son los temas prioritarios? Gracias, senadora. Los temas prioritarios que yo veo en este momento y por la coyuntura que estamos en el país, tenemos un tema muy importante con migración y con las personas migrantes que están accediendo a nuestro país, también con trata de personas y el tema de género, en mi caso, es fundamental seguir esa promoción. Muchas gracias. Muchas gracias por su puntualidad en el tiempo. Y pues Marcela, muchísimas gracias. Le informaremos la decisión que se tome. Gracias por participar. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues ahora tiene la palabra. Buenas tardes a la señora María del Rosario Torres Mata. Tiene 5 minutos. Ya está aquí. Ya está aquí. Tiene 5 minutos para presentar sus argumentos y propuestas de trabajo. Adelante, María. Muy buenas tardes. Ante todo, les agradezco, senadoras y senadores, de darme la oportunidad de poder exponer y por qué razón quiero pertenecer al Consejo al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Soy una víctima sobreviviente del secuestro y homicidio de mi hijo, Jonathan Christian, de tan solo 15 años en el 2004. Tengo una experiencia de 16 años, casi 16 años, en la defensa de los derechos humanos de las víctimas de diferentes tipos de víctimas, secuestro, homicidio, violación. Cuando yo, en aquellos años que pasó el hecho victimizante, que tan doloroso y me sigue doliendo. Me ha enseñado a vivir con ese dolor porque es un dolor que quema. Yo creo que las personas que han sido víctimas y que me escuchan saben que ese dolor jamás se quita. Pero nos llega una paz cuando encontramos la verdad y la justicia y reparación del daño. Esa razón, por eso estoy aquí. Quiero estar ahí para poner mi granito. En todas las violaciones a los derechos durante 16 años, en aquel tiempo la víctima no tenía, ni siquiera podía intervenir en su proceso. ¿Por qué? Pues porque era mediante el Ministerio Público, entonces existían muchas violaciones a los derechos humanos. Yo fui objeto y soy una persona que fui violentada a mis derechos. No tenía, ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía, me veían como apestada por haber exigido la verdad y la justicia de mi hijo. Viendo todas esas situaciones, decidí formar una asociación para apoyar todas esas víctimas y que ahora represento aquí a muchas víctimas, a decenas de víctimas que al igual que yo les quitaron un ser querido. Sí, quiero estar ahí porque quiero que la víctima tenga representación en ese consejo, que las víctimas ya basta de que se nos estén revictimizando en cada institución. ¿Por qué? Porque se nos ha ido revictimizando en las instituciones de procuración e impartición de justicia. Ahí es donde primeramente nos violentan el derecho. Cuando nosotros llegamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer una queja, ya hemos sido un caminar y un peregrinar de violación a los derechos humanos. ¿Qué propongo yo ahí? Ahí, aparte, hace 6 años yo participé en una convocatoria para comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Les agradezco a sus senadores que me dieron la oportunidad de poner mi granito en esa comisión,
porque en esa comisión iba a ser para pura política pública, pero faltaba la atención. Y las víctimas gritamos, ahorita queremos una buena atención, queremos ser escuchadas, queremos la verdad y la justicia, no buscamos otra cosa, no buscamos que nos den tesoros, no buscamos la verdad y la justicia. Entonces, esa es la situación de que en ese momento hice un área de primer contacto de cómo atender a una víctima y se transformó la comisión ejecutiva. Fui la creadora con mis compañeros de esa atención de víctimas, ese primer contacto, y ahora está en ley. Ahora quiero poner mi granito en el consejo para poder tener un plan de trabajo, lo dividí en 4 ejes. El primer eje hablo de la ética de los servidores públicos dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué hablo de ética? Porque si la víctima es atendida a sus peticiones, si llega ahí y se le atiende, pero si encontramos a un servidor público sin ética, si no tiene, ni siquiera puede atenderla, ni siquiera la escucha, ni siquiera tiene el compromiso, la empatía, la sensibilidad. Ya no digo sensibilidad, porque con la sensibilidad se nace y desde casa, pero sí tenga el compromiso. Yo propongo en ese primer eje que hagamos capacitación a todos los servidores públicos dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que sepan cómo tratarnos a las víctimas, cómo escucharnos, porque las víctimas buscamos nada más 3 cosas: la verdad, la justicia y reparación del daño. Yo creo que ahí ha faltado cómo atendernos. Las víctimas no estudiamos para ser víctimas, no somos las malas de la película. Tuvimos la desgracia como muchas personas que han sido víctimas. No soy la única madre que ha perdido un ser querido, lo sé, pero quiero poner mi granito para que las víctimas seamos escuchadas y obtengamos lo que gritamos, lo que pedimos a gritos: la verdad, la justicia y reparación del daño. Ese es mi primer eje que yo haría: capacitar a los servidores públicos para que tengan una buena atención hacia nosotros las víctimas y que ya no nos estén revictimizando. El segundo eje, pues hablaría yo de la situación del presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo propondría, pues más que todo, con un principio de austeridad, pero tampoco teniendo en cuenta no perjudicar el derecho de las víctimas ni la atención del usuario o víctimas. Que se trabaje en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con autoridad. Le voy a pedir que concluya porque se le acabó su tiempo, por favor. Bueno, lamentable, hay mucho que decir. Pues bueno, pues terminaría, perdón. Sí, entonces aquí la situación es, pues pondríamos todo mi experiencia, mi capacidad en opinar, porque ahí estas opiniones son dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para poder lograr el objetivo de lograr que las víctimas, usuarios que lleguen ahí, encuentren la verdad y la justicia. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, el tiempo se nos va. Ahora pregunto si alguna senadora o senador desea participar. A ver, el senador Emilio, por favor. Muchas gracias, María Rosario, muchas gracias por su participación y su tiempo. No tuvo condición de elaborar más por el límite del tiempo, pero ya nos empezaba a dar ideas. Silvana Botello. En la atención a víctimas, ¿nos podría usted elaborar un poco más cómo pudiera desde el Consejo ayudar a mejorar o fortalecer la atención a las víctimas en el área de víctimas? Habrá un momento para que usted nos responda a todos en su conjunto, si quiere anotar, entonces será una sola respuesta. Por su respuesta y su atención, muchísimas gracias, María Rosario. Gracias por la oportunidad. Mire, yo no quería decir... Gracias, Emilio. Ay. Perdón. Gracias, Emilio, por participar. Ahora tenemos la participación de la senadora Silvana Beltrones. Gracias. Bienvenida. Dentro de la exposición que hizo
Me parece muy interesante la parte en que propone que los consejeros pues tengan un mayor acompañamiento y vigilancia a las víctimas por parte de ellos, y obviamente una de las facultades del consejo pues es tener esta relación, ¿no? Y es fundamental el papel del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para atender los grandes retos que ahorita se están enfrentando en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, de ser nombrada consejera, ¿qué acciones haría para fortalecer e incrementar el compromiso de este organismo autónomo para trabajar conjuntamente con estas organizaciones? Es decir, ¿cómo acercar a la CNDH a estos puntos? Gracias. Muchas gracias, senadora Beltrones. Ahora tenemos al senador Botello, por favor. Muchas gracias, muy amable, un gusto saludar a quien ha sido víctima y acudido también a las instancias. Pues qué bueno que con esta frescura pueda darle acento al mismo consejo. ¿De qué manera, desde el punto de vista de las víctimas, considera usted que pudiera ser un mayor aporte a este consejo, y considera que al día de hoy se le ha quedado de ver a las víctimas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Alfredo. Ahora tenemos la participación de la senadora Gloria Sánchez, por favor. Gracias, compañera Nestora. María del Rosario, te quedaste a la mitad, bueno, creo que a 2/3 partes, y estabas hablando de los ejes de tu plan. Decías capacitar, presupuesto austero, y te faltaba un eje. Yo quisiera que el tiempo que me dedique sea para exponer esa última parte. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Gloria. Pues ahora tiene el uso de la palabra el compareciente, la compareciente María del Rosario, para contestar a los cuestionamientos hasta por 3 minutos. Adelante, María. Sí, ante todo, bueno, senador Emilio Álvarez y Casa, él me pregunta que cómo le haría para poder lograr una atención para las víctimas. Yo creo que ahí entraría precisamente la labor de su servidora, la sensibilidad y la experiencia que he tenido. Yo creo que hablar con el consejo y que todos estemos, hacer mesas de trabajo con ellos, trabajar con ellos, y luego internamente trabajar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por qué no, con la misma comisión, la misma presidenta, hacerle saber y hacerle sentir que las víctimas necesitamos una atención, y que nosotros como consejeros podemos no podemos opinar, porque no somos ninguna autoridad, podemos opinar, aconsejar que realmente estos servidores públicos se enfoquen y se capaciten de cómo una buena atención a las víctimas. Yo creo que sí lo podemos lograr. Si lo logré hace 6 años en la Comisión Ejecutiva, que no había un área de primer contacto para atención, yo siento que sí lo podemos, porque nosotros como víctimas también tenemos una gran sensibilidad con las demás personas, y acercar a las víctimas al consejo, hacer mesas de trabajo con ellas, trabajar realmente cuáles son sus inquietudes, qué es lo que necesitan, y de ahí partimos para trabajar. Yo creo que trabajando con las asociaciones civiles, con los usuarios que vayan solos, porque hay muchos usuarios que no están dentro de una asociación o un colectivo, a trabajar todos unidos podemos hacerlo. Yo creo que podemos alcanzar el objetivo. No sé si esté contestado, senador Emilio Álvarez y Casa, su pregunta. Tenemos la voluntad, eso sí se lo digo. Gracias. El senador Silvano Beltrones me dice que qué acciones voy a incrementar para esa atención. Las acciones que voy a incrementar, voy a empezar a trabajar por mismo como consejera. Cuando uno trabaja, hace trabajar a los otros consejeros.
a mí me consta porque yo estuve en la comisión y vuelvo a repetir, disculpen que vuelva a repetir, hice trabajar a mis compañeros comisionados en ese tiempo y lograr ese proyecto que no fue tan fácil, porque éramos un pleno, no era la decisión de una víctima y se logró. Yo creo que con acciones podemos incrementar, sí podemos incrementar. Una acción sería convencer al Consejo, a ese pleno, de la necesidad que se tiene la víctima de ser atendida. Ese va a ser mi papel como víctima, ojalá que lo logre y poder poner ese granito y poderles decir lo que necesitamos las víctimas. Soy un ejemplo de una víctima que también pidió a gritos ser atendida. Gracias. Sí. La senadora Botello, la pregunta que me hizo fue, ¿qué haría yo con el Consejo? Igual con la atención. Yo creo que vienen más o menos de las preguntas que todos me están formulando. Es un trabajo, no va a ser fácil, lo sé. Es un trabajo que se requiere sensibilidad, se requiere, pues más que todo, tener las ganas de trabajar por las víctimas. Se tiene la ética principalmente del ser humano, pero con las personas que hemos sufrido esto, sabemos que podemos lograrlo, podemos sensibilizar, podemos hablar con el Consejo y decirles, esto es lo que necesitamos las víctimas. ¿Por qué no apoyarnos entre todas y hacer mesas de trabajo con ellas y trabajar con la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder trabajar en armonía y poder sacar el trabajo de las víctimas, sacar lo que ellas buscan, la verdad, la justicia y reparación del daño? Yo creo que eso lo podemos hacer entre todos. Gracias. La senadora Gloria Sánchez, en el plan número 3, bueno, en el tercer eje, ahí hablamos que tenemos que trabajar con el tema, la incorporación de los temas de los derechos humanos con los particulares y empresas también, ¿verdad? Le voy a pedir que concluya porque se le está terminando su tiempo. Sí, mire, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros también tenemos que ir consolidando, vigilar que realmente las recomendaciones se cumplan y que realmente que obtenga lo que dice la reparación del daño, la verdad, la justicia y reparación del daño a la víctima. Nosotros vamos a ser un órgano vigilante para que se empiece a trabajar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo creo que como consejo podemos hacer muchas cosas para que esto funcione a bienestar de las usuarias víctimas que se presentan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias, María. Se le informará la decisión que se tome. Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias. Ahora tenemos la participación de María Isabel Cruz Bernal. ¿Se encuentra? Ya se encuentra. Tiene 5 minutos para presentar sus argumentos y propuestas de trabajo. Adelante, María Isabel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Cruz Bernal, algunos ya me conocen. Soy madre de Reyes Yosimar García Cruz, policía municipal desaparecido el 26 de enero del 2017. Casualmente, hoy 26 de abril del 2021 está cumpliendo 4 años, 3 meses de desaparecido. Y pues bueno, yo quiero decirles que mi hijo fue sacado de casa. Algunos ya conocen mi historia, por un comando armado privado de su libertad después de su jornada laboral. Desde ese día mi vida cambió totalmente, vendí mis muebles, perdí mi negocio, gasté lo poco que ganaba para buscarlo y encontrarlo. Dejé mi vida de ama de casa común para empezar una vida nueva como víctima indirecta.
siendo ignorada y revictimizada por las autoridades municipales, estatales y federales. Donde no hay investigación, no hay búsqueda, tal vez porque no son sus familiares. Por tal situación me volví abogada, policía, perito, forense, arqueóloga, antropóloga, investigadora, psicóloga, rastreadora y defensora de los derechos humanos y de la vida de mi hijo. Todo esto por él y por sus derechos a casarse, a formar una familia, lo cual estaba programada para el 10 de mayo del 2017. Su derecho a ser feliz, su derecho al trabajo, su derecho a tener una vida que no sé si le fue arrebatada en manos de los criminales. Pues esa es mi historia. Yo empiezo, perdón, una disculpa, porque me gana el sentimiento, no quiero llorar. Una vida que no sé si le fue arrebatada por manos criminales y no. Mi hijo no andaba mal ni en malos pasos, como ellos dicen. Su trabajo era la única línea de investigación que llevé yo misma, porque también a los buenos ciudadanos los desaparecen. En toda la familia y en este país tuvimos que hacer para emprender la búsqueda, pero ya no solo de mi hijo. Esto me llevó a ser solidaria y dar acompañamiento a otras familias en mi misma situación, porque no quería que caminaran solas, como yo lo había hecho. Por eso tuve que formar un colectivo de búsqueda, que empezó con 4 mujeres, que también buscaban a sus esposos y a sus cuñados. Hoy, este colectivo de búsqueda, Sabuesos Guerreras, abraza a más de 650 familias, a quienes da acompañamiento solo en Sinaloa. El año pasado nace en la ciudad de Oaxaca, Sabuesos Guerreras 2 y Matías Romero, Oaxaca. Empiezo a darme cuenta que ninguna autoridad busca a mi hijo. Por lo tanto, comienzo a recorrer dependencias de gobierno. Tocó puertas y ninguna se abría. Lloraba, suplicaba, gritaba, que alguien me dijera qué hacer para encontrarlo. Pero nadie me orientaba. Hice lo que podía y lo mejor que sabía hacer, gritar fuerte para que alguien me escuchara y me volteara a ver. Mas, sin embargo, nada ocurría. Buscaba hacer efectivo mi derecho a la verdad, previsto en la Ley General de Víctimas, que establece que las víctimas tenemos derecho a conocer la verdad y a recibir toda la información de los casos de personas desaparecidas o ausentes o no localizadas, conocer su destino y su paradero. Y de ahí, considerando que el desconocimiento de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la humanidad. Empecé a aprender todo lo que dije que soy, pero sin un título. Tuve que defender el derecho de los que no están y de los que no saben qué hacer. Soy de las que está con las víctimas todos los días, hombro con hombro y paso con paso. Y como toda persona, y que mis derechos han sido pisoteados, y aún así he aprendido a ayudar a cientos de familias, mis propuestas de trabajo son trabajar directamente con las víctimas desde un consejo para apoyar a las madres, esposas, hermanas más vulnerables en una desaparición. También asesorar para impulsar para que las familias tengan un lugar digno donde llevar a sus seres queridos cuando son localizados sin vida. Se pisotean los derechos humanos del que no está o del que ha sido encontrado. Y las familias tenemos que sufrir más porque no tenemos ese acompañamiento. Si tenemos algún indicio de que es nuestro familiar, tenemos que caminar solas, tenemos que agachar la cara y la cabeza para que se nos acompañe, porque los recursos nunca alcanzan para nada. También dar el acompañamiento a las familias cuando se les informa que su familiar ha sido localizado. Es duro, es fuerte cuando el Ministerio Público te habla y te lo deja ir así, sin más, sin ningún acompañamiento de nadie, de ningún defensor de los derechos humanos que esté al lado de ti para apoyarte y para decirte qué hacer y qué sí.
voy a pedir, María, que vaya concluyendo porque se le acabó su tiempo, por favor. Bueno, también darle más difusión a los derechos humanos. Y con esto termino, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. De veras me hace sentir mal. Pues ahora pregunto a las senadoras y senadores si tienen alguna pregunta que formular. Está el senador Emilio, por favor. Sí, senadora Nestora. Solo noto que nos brincamos una de las candidatas y habrá que en su momento posterior recuperar a la señora María Guadalupe Aguilar Jauregui. Pero bueno, eso lo dejo ya anotado nada más. María Isabel, gracias por su participación, gracias por su tiempo. ¿Cómo mejorar Muchas gracias, el trabajo de la CNDH en atención a las familias desaparecidas? Hay un puente, ¿no? Digamos, hay desaparecidos del pasado, hay desaparecidos recientes. ¿Cómo cree usted que desde el Consejo podría ayudar a mejorar esa labor? Porque pareciera que la CNDH ha estado un poco ausente en ese tema. Usted me dará su opinión. Muchas gracias por su respuesta, por su tiempo y su participación. Muchas gracias, senador Emilio. Ahora tiene la palabra la senadora Silvana Beltrones, por favor. Gracias, senadora. Bienvenida de nuevo a esta comisión, María Isabel. Bueno, además de reiterarte mi reconocimiento al trabajo, mi pregunta sería, estas propuestas que haces de acompañamiento, asesoramiento a las víctimas, a sus familiares dentro del Consejo Consultivo, ¿cómo se lo imagina? ¿Cuál sería esta propuesta para fortalecer esa relación, no solo con la sociedad civil, sino con estos grupos, con las víctimas? Gracias. Muchas gracias, senadora Silvana. Yo quisiera preguntarle rapidito, ¿qué modificaciones propondría para fortalecer al Consejo Consultivo? Gracias. Ok, pues ya no hay nadie más que va a participar. Quisiera darle 3 minutos. Botello, senadora, por favor, está levantando. ¿Sí se anotó? Sí. Se nos pasó otra vez Botello. Ok, perdón. Senador Botello tiene la palabra. Y muchas gracias. Pues desgraciadamente la historia de quien participa es una historia de muchas mexicanas, precisamente que han tenido la pérdida de su hijo en estas circunstancias, y preguntarle si usted, esta misma circunstancia que ha visto de la falta de atención, ha sido tanto en los 3 niveles de gobierno, y cuál sería la propuesta o qué pediría que la comisión pudiera aportar en atención a las víctimas que, como usted, pues han tenido esta desatención para la búsqueda de sus familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Botero. Y pues ahora tiene María 3 minutos para contestar las preguntas. Ok. Bueno, ¿cómo mejoraría el trabajo? Le contesto al senador Emilio Icaza de la CNDH. ¿Cómo ayudaría en mi labor? Yo creo que nosotras las víctimas hemos sido las más violentadas en esa parte. Después del consejo, yo creo que tendríamos que sentarnos y ver las plataformas en las que estuviéramos parados. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos por un sueldo, estamos porque conocemos los derechos humanos de escritorio, pero no conocemos los derechos humanos de la casa, de la calle o de las víctimas propias. Nos ha tocado defensores de derechos humanos que son parientes de
y amigos de, y si tienes el contacto puedes acceder a ellos. De otra manera, no tenemos una justicia total con ellos. Yo creo que empezaríamos, senador Emilio, a ver el trabajo de la CNDH, que en realidad trabaje con las víctimas, porque si no, que no haya compadrazgos, que no haya padrinos, que no haya nada de eso, porque sí lo hay. Sé que me ha tocado en carne propia, he sufrido también la vejación de los visitadores de derechos humanos, pidiéndote información o llevándose los aparatos del desaparecido para ellos analizarlos y después hacerlos perdedizos. Esos son los defensores. Yo creo que trabajando esa labor ayudaríamos mucho a las víctimas, sin compadrazgos, sin hermandades dentro de ellos mismos. Y cómo me imagino, por ahí creo me dijo la senadora Silvia, cómo me imagino desde mi postura ayudar a la CNDH. Esa es una de las principales, la que decía. La otra es cuando nos hacen pues ese anuncio de que encontraron algún familiar y nosotros sabemos, muchas veces no conocemos los derechos humanos, las víctimas no las conocemos, no estamos preparadas para eso, sabemos que existen, pero no sabemos en qué nos pueden ayudar, en qué nos pueden apoyar, haciendo un escrito o haciendo algo. También eso es otra de las cosas que desconocemos totalmente. Cuando ocurre algún delito, nadie nos dice, ve a derechos humanos y pon tu queja. Tenemos que ser nosotras las víctimas, las propias víctimas, quienes enviemos a las otras víctimas lo que tienen que hacer. Precisamente por eso me gustaría estar en ese consejo para que las víctimas no tengan que andar preguntando qué sigue, qué más hay que hacer. Y híjole, en las circunstancias en las que estamos muchas víctimas, yo creo que sí, la Comisión de los Derechos Humanos le hace falta mucha, pero mucha sensibilidad de parte, no de los que estén ahí, porque hay muchos currículums, lo entiendo, excelentes, a lo mejor hasta de Harvard, y yo no tengo estudios suficientes, ni tengo una maestría, pero conozco los derechos y sé en que sí podemos ayudar, y a mí me interesa lo de los restos, que no sean pisoteados y que sean regresados a casa con dignidad, que se le dé su nombre y que sea regresado a su hogar. Gracias, senadora. Muchas gracias, María. Pues se le informará la decisión que se tome. Muchas gracias por participar. Ojalá me den la oportunidad. Un abrazo a todas. Gracias. Pues ahora tenemos la participación de María Isabel Cruz Bernal. Esa soy yo, senadora. Ya me voy. Ay, perdón. María Guadalupe Aguilar, perdón. ¿Ya se encuentra? Aquí estoy, muy buenas tardes. Buenas tardes. María Guadalupe, tiene 5 minutos para presentar sus argumentos y propuestas de trabajo. Adelante. Sí, claro que sí. Mucho gusto. María Guadalupe Aguilar Jauregui es mi nombre. Soy madre de José Luis Arana Aguilar. Él está desaparecido desde el 17 de enero del 2011. Y desde entonces me he vuelto activista y defensora de derechos humanos, porque acudí al entonces presidente Felipe Calderón para exigirle que buscase a mi hijo, lo cual no lo hizo. A partir de entonces y ante mi desesperación, acudo a diferentes grupos, nos reunimos para hacer un colectivo de familias unidas por desaparecidos en nuestro estado, que es FUNDEG. En 2013 que inicio ese colectivo, me preparo día tras día para lograr darles la mejor orientación a todas las señoras, para que no pasen por lo que yo pasé, que llego a la comisaría y me dicen espere 72 horas. Está uno con la desesperación a sabiendas de que nos los deben de buscar inmediatamente. La búsqueda debe de ser inmediata, lo cual hasta estas fechas en ocasiones no se hace. Bien,
En el 2015 inició un diplomado de genética e identificación de personas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la intención de prepararme más para seguir ayudando y apoyando a todas estas personas. En el 2016 fui finalista del premio Doctora Isabel Berman a la resiliencia femenina. Todos estos eventos me llevan a interesarme más y más. En conclusión, es una transformación de mi vida a ser una verdadera defensora de derechos humanos. Participamos también en la elaboración general de víctimas y de igual forma en el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. También en la investigación de los delitos de desaparición forzada y en la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda fuimos parte importante para que se crearan aquí en el Estado todas esas instituciones. En diciembre del 2018, a nombre de FUNDEC, recibimos el Premio Estatal de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli. Y en febrero del 2019 acudí con un grupo de víctimas de todo el país, con la alta comisionada de la ONU, para insistir en la aplicación del mecanismo internacional forense. Estuve también presente en la reinstalación de la Comisión Nacional de Búsqueda cuando el señor presidente Andrés Manuel López Obrador nombra a la doctora Carla Quintana como titular de la misma. Recientemente trabajé aportando mis observaciones a la iniciativa de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, la cual después de un largo trabajo fue promulgada el pasado mes de marzo, teniendo con la ayuda de varios actores y que por fin se logró que Jalisco tuviese la mejor ley de víctimas de todo el país. Y actualmente continúo trabajando en la fundamentación para la creación del mecanismo extraordinario de identificación forense, que es lo que nos trae prácticamente de cabeza aquí en Jalisco. Bien, la situación actual de los derechos humanos en nuestro país enfrenta diversos retos, sobre todo en el diseño institucional, establecimiento de protocolos y actuación, presupuesto, distribución de competencias. Es por eso mi intención de llevar a cabo este programa de trabajo para generar una percepción, para dejar de generar una percepción negativa en la población, por lo que es necesario atender de forma prioritaria estas áreas del servicio público. Asimismo, la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, que impuso la obligación para que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. En ese sentido, considero que la Ley General de Víctimas es la ley reglamentaria del artículo 1 constitucional y por lo anterior, desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, trabajaré para verificar y proponer las mejoras que requiera este organismo, con el objetivo y que se cumpla con las obligaciones constitucionales que tiene y que vigile de manera adecuada y oportuna, que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias garanticen los derechos humanos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. Para ello implementaré estas siguientes acciones: profesar la independencia, imparcialidad, profesionalismo y diligencia. Será mi compromiso para atender con los más altos estándares de derechos humanos las atribuciones legales conferidas al Consejo Consultivo de la CNDH, privilegiando en todo momento la transparencia y la rendición de cuentas. La visión y atención de los estándares internacionales de derechos humanos en los trabajos diarios de la CNDH será uno de mis ejes rectores de trabajo para poder influir en que todos los servidores públicos de este organismo observen y cumplan con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. Pues es todo. Quedo a sus órdenes. Y muchas gracias de trabajar. Ahora pedimos si algún senador o senadora que tenga. Ok. Tiene la palabra el senador Emilio, por favor. Gracias, senadora Nestora. María Guadalupe, buenas tardes, bienvenida. Un gusto saludarle. Gracias. Gracias por su participación y gracias por su testimonio también, su trabajo, su lucha
Si usted fuera integrante del Consejo de la CNDH, ¿qué pensaría que se puede hacer para ayudar a que la CNDH atienda a las familias de personas desaparecidas? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué cree usted que en el Consejo se podría hacer? Por sus respuestas, por su tiempo, por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas cosas, senador. Gracias, senador Emilio. Ahora tiene la palabra la senadora Silvana Beltrones, por favor. Gracias. Bienvenida, María Guadalupe, reconociendo también su trabajo y su lucha. Mi pregunta sería en torno a, de ser nombrada consejera, ¿qué acciones haría para fortalecer el trabajo de este consejo y cuáles cree que son los principales pendientes que tiene la Comisión en Defensa de los Derechos? Gracias. ¿Alguien más quiere usar la palabra? Si no, voy a preguntarle yo. ¿De qué manera se puede fortalecer? ¿Mande? Ay, perdón, Kenia. Es que no alcanzo a ver tu mano, discúlpame. No, al contrario. Adelante, senadora Kenia. Gracias. Sin duda, una posición como víctima es uno de los temas prioritarios para que la CNDH pueda entender qué es lo que tiene que hacer en medio, por supuesto, de un aumento en el número de víctimas en este país. Mi pregunta sería muy concreta y es, ¿cuál sería la aportación prioritaria o primigenia que estarías pensando si es que podemos contar con tu presencia en el Consejo? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Kenia. Y pues mi pregunta sería, ¿de qué manera se puede fortalecer o se pueden fortalecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional? Y pues bueno, muchas gracias. Ahora le damos 3 minutos para contestar las preguntas de los senadores. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar atentos. Miren, lo básico de esta respuesta creo que es para todos. ¿En qué voy a poder ayudar? Yo pienso que se puede ayudar bastante, dada la experiencia y las acciones que llevo a cabo día tras día, los problemas que se presentan día tras día en el trabajar directamente con las familias. La única solución para mejorar los problemas es ponerse en los zapatos de las familias, y es lo que yo hago día tras día. Mi vida se ha transformado totalmente y desde que Dios amanece hasta que anochece estoy en contacto con las familias. Ahí voy sacando sus problemas y revisando en qué les puedo ayudar, y generalmente se les ayuda en mucho. Yo pienso que si seguimos estando en contacto con las familias como lo hago yo día tras día, podemos llegar a obtener muy buenos resultados. Ahorita lo que más nos interesa es el mecanismo extraordinario de identificación forense, porque no puede ser que llegan los muchachos están desaparecidos y no los vuelven a desaparecer en el CEMEFO. Entonces es una revictimización tras revictimización. Tenemos que luchar porque no se nos esté revictimizando tanto. En el afán de hacer o de tener más datos de investigación para encontrarlos, de igual forma se les revictimiza. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero cada que yo menciono a mi hijo José Luis Arana, que está desaparecido, irremediablemente lloro, se me cierra la garganta, pero después se me pasa. Entonces, todas las mamás sentimos eso, todas. Es una revictimización tremenda. ¿Y qué podemos hacer? Eliminar todos esos elementos que me las están revictimizando. De igual forma,
cuando van con el Ministerio Público, lo primero que les dan es una orden para tomarse el ADN. Ya están dando por hecho que esa persona está muerta. Yo pienso que es una respuesta para todos. Le pregunto, ¿ha terminado? Perdón, es cuánto, sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Se le informará la decisión que se tome. Gracias. Emilio, ¿tienes algo que comentar, Emilio? No, me estoy despidiendo. Gracias, senadora Nestora. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por participar. Bueno, ahora tenemos la participación de Mauricio Cruz Ortiz. ¿Se encuentra? Ya se encuentra. Tiene 5 minutos para presentar sus argumentos y propuestas de trabajo. Adelante, Mauricio. Sí, muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. ¿Está en silencio? ¿Sí me escuchan? Tardé mucho. Bueno. Todo bien. De acuerdo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Con el gusto de saludarles, distinguidas senadoras y senadores de esta honorable Comisión de Derechos Humanos. En virtud de que esta comparecencia se transmite a través del canal del Congreso, me permito también aprovechar y saludar a los líderes sociales, activistas de derechos humanos, académicos, empresarios, abogados, servidores públicos, profesionistas y ciudadanía en general que me han hecho el honor de postularme y apoyarme, y que hoy también nos acompañan a través de la televisión abierta. A efecto de seguir con lo dispuesto, o dar cumplimiento a lo dispuesto por la convocatoria, comenzaré en principio a abordar las razones que consideramos pueden justificar mi candidatura para integrar el Consejo Consultivo. En principio, me permito destacar que mi postulación pretende cubrir un perfil integral, como líder ciudadano con experiencia profesional, técnica y académica, que además cuenta con reconocimientos públicos y sociales que fortalecen actualmente mi vinculación y representación social. Es oportuno comentar que cuento con una formación académica como licenciado y maestro en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Asimismo, tengo otros estudios profesionales como diplomados, cursos y talleres que fortalecen mis capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, estudio y vinculación ciudadana. En el ámbito social y gremial me han distinguido para fungir como vicepresidente del Congreso Constituyente Ciudadano de México, formar parte del Consejo Nacional de Organizaciones, que integra a su vez diversas instancias y asociaciones, que muchos de ellos trabajan de manera permanente y activa en favor de las mujeres, adolescentes, indígenas y demás grupos vulnerables. Asimismo, tengo la encomienda por parte de la CONCAM para fungir como secretario general de la Vicepresidencia Región Valle de México, Confederación de Colegios y Abogados que integra más de 200 instancias gremiales y que, bueno, pues nos da la oportunidad de tener la representatividad en este momento. Asimismo, quiero destacar que soy miembro de la Barra Internacional de Abogados y Expertos Profesionales, que comprende además de abogados a profesionistas en otros países, particularmente en Europa, con la intención de darle un enfoque multidisciplinario en congruencia con las diversas temáticas que están afectando al mundo. Es oportuno destacar que, bueno, pues derivado de mi trayectoria en materia de derechos humanos, he tenido la oportunidad de ser candidato propuesto al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 y que, bueno, pues fue incentivada particularmente desde la sociedad civil. Asimismo, he tenido la oportunidad de ser distinguido por organizaciones de la sociedad civil y académicas, algunos, entre otros por mencionar, Ius Semper, Non Plus Ultra, Honoris Causa, Doctoratus Honorem, etcétera. Pero en el ámbito profesional quiero destacar que también tengo una participación activa en derechos humanos, puesto que formo parte del Comité de Gestión por Competencias Periciales y de Investigación Forense ante Conocer. Esto me ha permitido impulsar estándares de competencia en el ámbito de derechos humanos, particularmente en el ámbito policial. Y a través de las academias, pues estamos tratando de impulsar también cursos y talleres que permitan sensibilizar y fortalecer los derechos humanos, pero bajo una óptica de practicidad, ya no solamente discursiva, sino tratar de incentivar un esquema de involucramiento y obviamente de participación activa por parte de estos actores que de alguna manera tienen que ver con el tema de derechos humanos en el actuar policial.
Asimismo, quiero comentar que he sido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y, bueno, pues he sido también conferencista en diferentes instituciones y con amplia experiencia profesional en el sector público, particularmente en PGR, en Secretaría de Turismo Federal, en el Instituto Nacional de Administración Pública, SAGARPA, Seguridad Pública Federal, Instituto del Petróleo, instancias que me han implicado también el involucramiento directo con la atención de programas institucionales y capacitaciones en materia de derechos humanos. Entrando al segundo punto relativo al programa de trabajo, para mí me resulta muy oportuno destacar en primera instancia el marco contextual para que se pueda entender un poquito la propuesta que en su momento remití a esa comisión. El punto relevante tiene que ver, bueno, pues como todos sabemos, las graves consecuencias que nos ha ocasionado el tema de la pandemia y que también inciden y en muchos casos han incrementado estas graves problemáticas que está viviendo el país: pobreza, desempleo, corrupción, impunidad, violencia, etcétera. Pero particularmente es de resaltar las constantes violaciones a los derechos humanos, feminicidios, abuso infantil, violencia de género, intrafamiliar, etcétera. Y podemos citar varios ejemplos más, pero aquí lo grave es que pareciera que eso se está volviendo algo normal o común, lo cual resulta realmente grave y cuestionable. Aunado a esto, es oportuno también identificar y estudiar otro tipo de temáticas que también permean en torno a este tema. ¿A qué me refiero? Al cambio climático, la seguridad alimentaria, la industria 4.0, inteligencia artificial, neurociencias, inteligencia emocional, entre otros. Estos aspectos que están revolucionando nuestros procesos de vida cotidiana a un ritmo muy acelerado, y quizás por ello sea oportuno realizar un ejercicio de reflexión profunda para reinventarnos en el quehacer público y social. Porque tal vez los mecanismos jurídicos tradicionales de los que ahorita hemos estado hablando durante estos días en estas comparecencias, y en general los esfuerzos institucionales para promover y defender los derechos humanos resultan insuficientes. Lo acaba de comentar algunos representantes de la sociedad civil que han sido víctimas. No hay soluciones mágicas, pero bueno, sí hay que trabajar de manera intensa y primero identificando la gravedad y la complejidad de la problemática. Entiéndase que hay esfuerzos aislados y tampoco las instancias competentes en esta materia tienen la facultad, o más bien la capacidad material para poder dar atención plena al respeto de los derechos humanos a toda la población. Sería ingenuo pensarlo. Por ello, para mí resulta necesario incentivar, democratizar, ampliar y corresponsabilizar más espacios de participación ciudadana como este, incluso aprovechar el capital humano de lo que estamos viendo en estos procesos, que no sean temas selectivos, sino que se vuelva un quehacer ordinario para aportar y retroalimentar con propuestas, estrategias que contribuyan de manera efectiva a la solución, pero bajo una visión integral y estratégica. Por ello me voy a permitir... Le voy a pedir que concluya porque se le está terminando, terminó su tiempo. Bueno, pues muy rápidamente, en cuanto al programa de trabajo, esto justifica la visión holística, el trabajo de transversalidad, de vinculación con todas las instituciones, no solamente del ámbito del gobierno federal, sino todas las instancias, incluso del ámbito social, pero bajo un efecto multidisciplinario. Hablar de conectividad y trazabilidad, hablar de una reingeniería organizacional y una mejora normativa sustancial, aspirar a una transformación cultural en 3 momentos: situación ordinaria, emergente, nuevas generaciones, modelo semilla, replicar con instituciones educativas, que es clave, las nuevas generaciones, trabajar en la niñez bajo una visión de taller con desarrollo de habilidades y competencias gerenciales, incentivar la participación cívica desde ahí, impulsar las mejores prácticas y obviamente diseñar toda una estrategia de difusión nacional. Modelos tipo rendición de cuentas, medios de comunicación, redes sociales, impulsar estrategias 80-20 para darle resultados a la ciudadanía en el corto plazo, no aspirar a una visión de mediano y largo plazo, porque esto ya ha perdido la confianza en la ciudadanía. Quedo a sus órdenes. Al final, nada más reiterar que el eje central de toda mi propuesta gira en torno a la participación y liderazgo ciudadano, el empoderamiento, la legitimidad social, que son los principales validadores de toda política pública. Por ello me permito incluso hasta impulsar o tratar de incentivar, sensibilizar para impulsar una campaña nacional por los valores y los derechos humanos, pero bueno, bajo una óptica diferente de practicidad. Muchas gracias. Gracias. Perdón por sobrepasar el tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues ahora les pregunto a los senadores si tienen... Ok. Emilio, ¿tiene la palabra, Emilio? Gracias, senadora Nestora. Licenciado Mauricio, bienvenido. Maestro. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por su participación. Obvio, por el tiempo es difícil, ¿no?, exponer y abarcar todo. En su plan de trabajo, usted menciona la creación de un grupo estratégico de transversalidad,
de vinculación nacional. ¿Nos podría usted explicar para qué serviría y con qué finalidad se crearía? Por sus respuestas, por su tiempo y por su participación, mucho le agradezco. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Ahora tiene la palabra el senador Alfredo. Gracias, pues muy completa su plan de trabajo y efectivamente la transversalidad. Esta transversalidad sería también para ubicar o plantear un sistema nacional de derechos humanos donde estén vinculados las 32 instancias de derechos humanos, también vinculados en el ámbito internacional. Muchas gracias. Gracias, senador Alfredo. Ahora tiene la palabra la senadora Marta Sánchez. Guerrero, perdón. Perdón, Martita. No. Bueno, antes que nada, buenas tardes. A ver, yo insisto y vuelvo a insistir que esto es parte de un colegiado. Usted sería integrante de un consejo consultivo donde, muy independientemente que tenga un plan de trabajo, usted tendría la oportunidad de asesorar, fortalecer varios conceptos que van a dirigir directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué importancia, con toda esa gama de conocimiento que tiene usted, qué importancia para usted tiene la sociedad civil? Y hoy esas colectivas de mujeres que vienen haciendo un trabajo muy determinante en el país en cuestiones de violencia de género. Muchas gracias, Martita. ¿Alguien más desea tomar la palabra? No. Bueno, tiene el uso de la palabra el compareciente para contestar el cuestionamiento hasta por 3 minutos. Adelante. Muchas gracias. En principio, a efecto de dar respuesta a cada uno de los planteamientos que me hacen favor de plantearme, lo trataré de conectar porque creo que tiene que ver con una vinculación social en todos los sentidos. Cuando hablo del tema del grupo estratégico de transversalidad, tiene que ver con un enfoque distinto a lo que se viene haciendo. No se trata solamente de trabajar con convenios de colaboración como normalmente se hace. La ciudadanía ya tiene poca credibilidad en las instituciones y hay que trabajar por recuperarla con resultados en el corto plazo. Un grupo de transversalidad permitiría diseñarlo de manera directa, bajo un esquema, como se conoce en algunos espacios, como de gestión de proyecto, que esté alineado a objetivos y que tenga vinculación directa con el mayor número de instancias, tanto públicas como privadas. Sabemos que las cosas no se cambian de la noche a la mañana, pero sí podemos identificar casos de éxito que permitan generar e incentivar que todo el país camine en esta misma línea. Hay duplicidad de esfuerzos, hay estructuras burocráticas que son lentas y a través del trabajo estratégico de este grupo permitiría incentivar incluso mejores prácticas administrativas. Hemos tenido la oportunidad de impulsar proyectos de modernización administrativa que van más enfocadas al ciudadano como tal. Entonces, a eso me refiero. El grupo estratégico en transversalidad puede tener como insumo básico un tema de planeación, un tema de monitoreo y obviamente de estudio de mejores prácticas para poderlo replicar con todos los involucrados posibles. En cuanto a la siguiente pregunta, cuando hablamos de transversalidad, efectivamente, tiene que ver con una participación integral. La responsabilidad, creo yo, tiene que cambiar. Hay que adoptar un principio de corresponsabilidad, sociedad y gobierno. Si hablamos de gobernanza, si hablamos de Estado sustancial de derecho, etcétera, pues hay que darle mayor contenido, fortaleciendo estos lazos de vinculación con la ciudadanía. Los mecanismos tradicionales quizás ya no resuelven al 100% las problemáticas, entonces es motivo de empezar a diseñar nuevas estrategias que fortalezcan, que apoyen lo que se viene haciendo, pero bajo un enfoque estratégico. Y por eso creo que todos debiéramos ser responsables en los diferentes espacios en los que tenemos actividades o nos desempeñamos o que de alguna manera tenemos la convivencia social con nuestros conciudadanos. Y adicionalmente, la última senadora, que también le agradezco, efectivamente el Consejo Consultivo es eso, un consejo consultivo, pero yo creo que tiene que adoptar un papel más proactivo. Y una de las tareas más importantes primero es sensibilizar, entender que la problemática nos ha rebasado al 100.
Y no solamente quedarnos en este nivel, sino cómo generamos alternativas de corto plazo que lo hagan efectivo. Y por ello creo que una de las tareas fundamentales para que el Consejo Consultivo pueda empezar a detonar propuestas y tenga este esquema de retroalimentación con todas las organizaciones de la sociedad civil, pues tiene que en principio tener que sensibilizarse ante la problemática, diseñar propuestas de impacto de corto y mediano plazo, entender las estrategias de 80-20, incluso los famosos quick wins que nos pueden ayudar a encontrar este tipo de resultados con lo que ya se tiene institucionalmente y cómo vamos trabajando y teniendo una predicción de mediano y largo plazo. Incluso por ahí me permito referir el tema de análisis de inteligencia que nadie ha tocado en todos los candidatos que han presentado sus propuestas. El tema de análisis de inteligencia se vuelve un tema fundamental. El asunto de la conectividad, la automatización, ya no es un lujo, es una necesidad y es hacia donde vamos. ¿Por qué no empezar a generar la explotación estratégica de estos grandes flujos de información para hacer proyecciones predictivas y poder realizar ejercicios de priorización en este esquema de colaboración que se puede tener con todas las instancias involucradas en materia de derechos humanos? Esto, los modelos tipo. Entonces, creo que el Consejo Consultivo puede adoptar un papel muy proactivo, de manera colegiada, efectivamente. La responsabilidad no es de uno, la responsabilidad es de todos, y esto de alguna manera poder incidir a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos empiece a recuperar un poco la credibilidad que ha perdido. Tengo la experiencia de tener contacto directo con diversas organizaciones de todo el país, de sentir la molestia, la inconformidad y la desesperación y a veces la poca fe que tienen de que las instituciones les puedan solventar sus problemáticas. No lo digo yo, hace rato acaban ustedes de escuchar a un gran número de personas que tienen este sentir. Yo solamente digo, hay que conciliar, hay que trabajar todos en la medida de lo posible, con un modelo estratégico base que permita conciliar y apuntar hacia adelante. Me voy a pedir que concluya, por favor. Sí, claro. Perdón, muchas gracias y agradezco mucho la oportunidad que me dan de platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Se le informará la decisión que se tome. Gracias. Ahora tenemos al señor Mauricio Ignacio Ibarra Romo. ¿Se encuentra? Ya se encuentra aquí, ¿verdad? Ok. Tiene 5 minutos para presentar sus argumentos y propuestas de trabajo. Adelante, Mauricio. Gracias, senadora. Estimadas y estimados senadores, agradezco la oportunidad y el honor que me representa mostrar ante ustedes esta propuesta. Con más de 25 años de experiencia en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, amén de trayectoria en la academia y los medios de comunicación, cuento con conocimiento pleno de la arquitectura institucional del Estado mexicano. He sido segundo visitador y cuarto visitador general en la CNDH, espacios en los que respondía a los temas relacionados con las Fuerzas Armadas y los pueblos indígenas. Actualmente soy titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En él he reforzado mi convicción de que defensores de los derechos humanos y miembros de las instituciones de seguridad pública no deben verse como adversarios, sino como colaboradores. Ambos temas son las dos caras de la misma moneda. He trabajado con instituciones de seguridad municipales, estatales y federales, así como con organismos públicos de protección y promoción de los derechos humanos, asociaciones civiles y legisladores. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cuento con estudios de doctorado en Gobierno en la Universidad de Essex. Presento a esta honorable institución una propuesta que se orienta a proteger principios, impulsar acciones constructivas y aportar conocimientos y opiniones informadas al debate institucional en el universo de diálogo que se genera entre 10 consejeros y un presidente. Dicha propuesta está basada en los siguientes pilares: velar por el Estado en su conjunto, impulsar una evolución sin rupturas, consolidar una independencia sin confrontación, dar primacía a la atención de las víctimas, colaborar con otras instituciones, revalorizar la cultura de los derechos humanos y promover la austeridad con eficiencia. Velar por el Estado en su conjunto. Generalmente los miembros de una institución se ponen la camiseta y defienden al equipo del que forma parte. Ello, aunque es natural, tiene como contrapunto el hecho de que lo que beneficia a una instancia no necesariamente es positivo para otras. En ese contexto, a los miembros del Consejo Consultivo corresponde actuar con visión de Estado, es decir, considerando no solo lo que pueda beneficiar a la Comisión Nacional, sino lo que sea positivo para los equilibrios del Estado en su totalidad. Impulsar una evolución sin rupturas. Existe la tentación entre diversos actores políticos de provocar rompimientos institucionales.
Ello no sucede solo en los poderes de la Unión, sino que lo vemos constantemente en espacios estatales y municipales. La misma Comisión Nacional se encuentra inmersa en un necesario proceso de evolución que, sin embargo, podría verse mermado por la tentación de echar por la borda logros construidos por generaciones enteras de trabajo honrado. Consolidar una independencia sin confrontación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los demás órganos autónomos no deben ser arietes orientados a sabotear las decisiones gubernamentales. Por ello, considero necesario que el Consejo Consultivo debe impulsar que se guarde no solo una sana distancia, sino también un sano equilibrio en la toma de decisiones independientes que señalen conductas específicas, sin sabotear las instituciones de manera generalizada. Dar primacía a la atención a las víctimas. Sin solapar ninguna acción indebida, se deben apoyar desde el Consejo Consultivo las acciones que buscan resarcir a las víctimas, paliar su sufrimiento, evitar revictimizaciones y salvaguardarlas de daños futuros. Colaboración con otras instituciones. Es prudente y aconsejable que el Consejo Consultivo abogue por acciones de colaboración entre la Comisión Nacional y las diversas instituciones con las que tiene contacto. A la larga, esto fortalecerá no solo a la propia CNDH, sino que también la consolidará como una institución eje del Estado mexicano. Revalorizar la cultura de los derechos humanos. Lamentablemente, ante la promoción de la narcocultura y las apologías de la violencia, ha retrocedido la valoración de los derechos humanos en la sociedad mexicana. Hay incluso un creciente porcentaje de ciudadanos que consideran innecesaria la existencia de la Comisión Nacional y de los 32 organismos públicos estatales de la materia. Ante ello, el Consejo debe impulsar acciones educativas que concienticen a los mexicanos del genuino peso que deben tener defender sus prerrogativas fundamentales. Promover la austeridad con eficiencia. El necesario proceso de austeridad en la Comisión Nacional presenta un riesgo, que sus acciones se debiliten tanto en la cantidad de procesos conciliatorios, labores de difusión o emisión de recomendaciones. Sería de gran utilidad contar en el Consejo con visiones experimentadas que conozcan a profundidad la CNDH, su marco jurídico y sus relaciones con otras instituciones, así como los mecanismos de su vida interna. Ello permitiría hacer sugerencias de ahorro sin que se atente contra sus labores sustantivas. Senadoras y senadores, de serme brindado el honor y la responsabilidad de ser consejero de la Comisión Nacional, me comprometo a velar por el cumplimiento de los lineamientos aquí descritos. Es de mi mayor interés impulsar esta propuesta positiva y propositiva, conciliar desde la ley, trabajar en equipo y colaborar en la consecución colectiva por la que varias generaciones han trabajado. Que los derechos humanos en México sean parte esencial de nuestra cultura y de nuestra realidad cotidiana. Reitero mi agradecimiento por poder hablar ante esta alta tribuna. Bienvenida a sus preguntas. Muchas gracias, Mauricio. Pues ahora pregunto a las senadoras y senadores si tienen alguna pregunta. Emilio. Emilio tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, senadora Nestora. Maestro Mauricio Ignacio, bienvenido. Buenas tardes, gracias por su participación. Como usted nos dijo, fue segundo y cuarto visitador ahí en la época del doctor Soberanes. ¿Y nos podría dar una idea qué modificaciones propondría desde esa experiencia para mejorar el adecuado funcionamiento de la comisión? ¿Qué habría que mejorar? Usted, como en su caso de ser electo, tendría algunas facultades. Desde esas facultades y desde las visiones que nos ha hablado y desde su experiencia, ¿qué mejoraría? Por sus respuestas, por su participación y por su tiempo, muchas gracias. Gracias, Emilio. Adelante, senadora Silvana Beltrones. Muchas gracias. Bienvenido, maestro. Mi pregunta sería, dada su experiencia en derechos humanos y dentro de la misma comisión, ¿cuáles identifica que serían las prioridades o los pendientes en los que tendría que atender el Consejo Consultivo cuando llegue ya a estar integrado en su momento? ¿Cuáles serían las prioridades? Gracias. Gracias, senadora Beltrones. Ahora tiene la palabra el senador Alfredo Botello. Sí, muchas gracias. Gracias, senadora. Mi pregunta sería en lo siguiente. Habla usted de la austeridad.
¿qué entenderíamos por austeridad? ¿Sería menos gasto o un gasto más eficiente? ¿Considera usted que el presupuesto actual que cuenta el presupuesto reducido actual con la cual cuenta la comisión, considera que fuera suficiente, o si estarían revisando el tema de inversión más que gasto en las tareas de la comisión? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Alfredo. Ahora le cedemos la palabra a la senadora Marta Guerrero. Sí, muchas gracias. Mauricio, a mí me llamó mucho la atención la exposición que usted realizó. Si llegara usted a ser consejero y parte de este consejo consultivo, ¿cuál sería su tarea al interior del reglamento a modificar? Muchas gracias, senadora Marta. No habiendo otro senador que quiera tomar la palabra, pues le damos, tiene el uso de la palabra Mauricio, hasta por 3 minutos para contestar el cuestionamiento. Gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, trataré de ajustarme a los 3 minutos. Senador Álvarez y Casa, a ver, yo por principio de cuentas le diría que a mí me gustaría, en la gestión en la que participé, tuve el honor de trabajar en varios puestos. A mí me hubiera gustado más, por ejemplo, que se hubiera trabajado menos en los medios de comunicación y más en las labores sustantivas. Le voy a contar. Tuve la oportunidad con el equipo de trabajo, con mi equipo de colaboradores, le echamos muchas ganas, porque una vez llegó una persona a presentarnos un asunto en el que habían sido hechas de lado. En un proceso electoral la habían descalificado porque era mujer. Y estrictamente, como teníamos las atribuciones de la CNDH en ese momento, no podíamos entrar a asuntos electorales. Y trabajando, y por instrucciones de mi jefe que me dijo que teníamos que hacer algo, estuvimos pensando y no pudimos recomendar, pero hicimos un informe especial, que es el caso de la Eufrosina Cruz, en el que nosotros pudimos hacer, o sea, sin violar el marco legal, no podíamos hacer recomendaciones, no podíamos entrar a asuntos electorales. Sí hicimos un informe, y yo recuerdo, por ejemplo, que la responsable de los derechos humanos del gobierno del estado de Oaxaca me habló para reclamarme que yo no sabía lo que era Oaxaca, me llamó la atención porque era mujer, y que nos íbamos a arrepentir. Y la verdad es que Eufrosina Cruz se convirtió en un símbolo de la participación de las mujeres indígenas, y lo que muchos pensamos que hemos trabajado en la materia indígena, que los usos y costumbres no siempre son benéficos. A mí me hubiera gustado más tener oportunidad de hacer ese tipo de trabajo, y no entrar en otras cuestiones. Pero eso es lo que le diría, senador, respecto a la gestión en la que participé durante muchos años en la CNDH. Senadora Beltrones, ¿cuáles serían las prioridades si yo fuera consejero? Le voy a decir, es inevitable. Yo trataría, por mi formación, de fortalecer jurídicamente la actuación de la CNDH. O sea, me gustaría que fueran que sean robustas las recomendaciones, y que tengamos oportunidad de que la autoridad no nos pueda rechazar. Eso, ahí me centraría yo, o sea, por la formación que tengo, ¿no? Es inevitable. Senador Botello, ¿qué es la austeridad? A ver, le voy a contar. Yo pienso que no se debe de gastar. Ignoro cómo está la CNDH actualmente, pero no creo que deban de tener los coches blindados o los altos funcionarios. Y sí me preocupa. Entonces, si van a quitar los coches blindados, si van a quitar no sé, lo que nos enteramos de que hay comedor y demás, no tengo ningún inconveniente. Lo que creo que es un peligro, que es un poco el paralelo en seguridad pública. La violación de derechos humanos es una área prioritaria. Entonces, aunque podemos tener, que no sea pretexto la austeridad para que, por ejemplo, si hay alguna violación grave de derechos humanos en algún lugar, no haya para viáticos, porque ya se gastaron los viáticos del mes, o no se puede atender, o sea, o no hay servicio de larga distancia, o sea, no sé, ese tipo de cosas. O sea, no a los gastos de los
bueno, en mi época me consta que no se metían gastos de comida, no sé si ahora sí, pero no que haya gastos de comida de los funcionarios, más que los que sí van a los lugares y tienen que comer, pues los visitadores adjuntos, pero no que lamentablemente no hay gasolina para ir a tal lugar a donde hubo, no sé, un motín en algún penal o algo por el estilo. Eso es a lo que yo me refiero. Es un poquito el equilibrio de sí es la austeridad, pero que eso no ponga en peligro las labores sustantivas, ¿no? Modificaciones del reglamento, senadora. Yo sería de la idea de que participara yo tuve la oportunidad cuando fui visitador de asistir a varias sesiones del Consejo Consultivo y había como en botica, o sea, de chile, de dulce, de manteca. O sea, tuve el gusto de conocer algunos consejeros extraordinarios. Juliana González Valenzuela, directora de la Facultad de Filosofía, el maestro Fix, el doctor García Ramírez. Pero también me tocó ver que había consejeras que llegaban a pedir recomendaciones porque a su peinadora le habían detenido alguna infracción de tránsito y cosas por el estilo. Me tocó también varios consejeros, yo estuve en todas las sesiones mientras fui visitador, y había consejeros que nunca llegaron solo a la ceremonia cuando se leía el informe ante el presidente de la República. Entonces, ¿qué le diría? Pues así que me quedan, o sea, no me quiero comparar con el doctor García Ramírez o con Juliana González, pero me gustaría ser un consejero. Le voy a pedir que concluya, por favor. Sí, senador. Bueno, ese tipo, yo me gustaría ser un consejero activo, senadora. Les agradezco mucho. Muchas gracias por su participación. Se le informará la decisión que se tome. Muchísimas gracias a todos los participantes, todos tienen buenísimas propuestas. Ha sido un honor para mí haber estado con ustedes en la entrevista. Ha terminado mi bloque. Le cedo la palabra a la senadora Kenia López Radaván. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta etapa de conducción. A la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, muchísimas gracias, senadora. Voy a permitirme informarles que esta es el segundo bloque de los 8 siguientes participantes. Me están informando que el siguiente participante ha desistido su participación. Bajo esa lógica, yo les solicitaría amablemente que pudiéramos dar lectura a la carta que ha enviado, para su conocimiento. Ciudad de México, a 22 de abril de 2021, Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. A través de este medio me comunico con esta comisión para solicitarle que tenga por desistida mi oportunidad de contender por un puesto en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez que por causas de fuerza mayor me resulta imposible asistir a las reuniones para las comparecencias de los candidatos. Por lo anterior, le extiendo mi más franca disculpa por desistir a estas alturas de la contienda. Sin otro particular, reitero mis disculpas y extiendo mis más cordiales saludos. Atentamente, Miguel Armando Hernández Hernández. Bajo esa lógica, compañeras, compañeros senadores, si les parece bien, estaremos dando por concluida esta primera etapa del día de hoy. El siguiente aspirante es justamente de quien ha dirigido la carta, Miguel Armando Hernández Hernández, y conforme a la etapa de conducción, la siguiente conducción la tendrá el senador Emilio Álvarez y Casa. Agradecerte, por supuesto, senadora Nestora Salgado, tu participación y pedirle al senador Álvarez y Casa si puede dar inicio al siguiente bloque, con la intención de que teníamos programado regresar a las 4. Una vez que no tenemos la presencia del siguiente participante, le solicitamos
Le agradecemos, por cierto, a todo el equipo técnico que nos ha estado acompañando durante estos días. Gracias al canal del Congreso, gracias a las redes de comunicación, gracias al maestro Gustavo Flores, secretario técnico, y a todo su equipo, y por supuesto al equipo técnico de todas las y los senadores. Si les parece bien, retomaríamos la siguiente comparecencia a las 4:20 para continuar conforme a lo establecido en los horarios que les han sido informados a cada una y a cada uno de los aspirantes. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces 4:20 de la tarde. Gracias a todas y todos.